Muerte a los colectiveros, con nosotros no se jode. Esto hizo que en el día de ayer, esto sumado a 3 agresiones, pedradas a distintas líneas de ómnibus de la ciudad de Rosario, que incluso se conectan con la ciudad norteña bonaerense de San Nicolás. Justamente ayer el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, tuvo una reunión. Una de las fotos que se esperaban con Axel Kicillof, porque están trabajando en un operativo de saturación en el norte bonaerense. Ocurrieron estos lamentables hechos. La UTA, la Unión Tranviaria Automotor de Rosario, decidió demarcar un paro de colectivos que ahora el periodista Manuel Harry Parola, periodista del diario La Capital y de también diario Conclusión, si mal no recuerdo, me va a estar ampliando esta información. Harry, Pablo Sigliutis, hoy estamos en vivo por Argentinísima Satelital. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Pablo? Muy buenos días a vos, a todo el equipo de trabajo y a la audiencia. Muchas gracias por este espacio. Bien, bueno, necesitamos conocer in situ cuál es la situación allí en Rosario, ya con un nuevo paro de transporte, la amenaza permanente de el narco, en apariencia es lo que tenemos que decir, y cuál es obviamente el día a día, la situación, la sensación que se vive día a día en Rosario. Bueno, para comenzar, podríamos pasar en limpio qué es lo que sucedió en el día de ayer. Durante la noche recibimos, pasadas las 10 de la noche, la notificación de que al menos 4 colectivos habían sido atacados de diversa manera. En principio, la primera agresión registrada fue en una línea del colectivo 110, en donde un pasajero llamó la atención del chofer debido a que había encontrado un cartel que es el que leíste más temprano, mientras presentabas la nota. Después de eso, a los pocos minutos, volvimos a recibir el parte policial, la notificación de las autoridades policiales de que había sido atacado a balazos un móvil de la línea 105, de la línea Expreso, perdón, de la línea Expreso en el barrio Saladillo. El anterior, no tengo especificaciones, el de la línea 110, pero fue a partir de la notificación de un pasajero. En cambio, el ataque a balazos fue directamente contra una de las ventanillas del colectivo. Un impacto de bala destruyó una de las ventanillas, dejando claramente el agujero, y el chofer automáticamente dio el aviso y se fue hacia la punta de línea. El segundo caso tiene que ver con el ataque hacia un colectivo de la línea 143 en el barrio La Granada, en donde no se sabe específicamente qué es lo que sucedió. Lo que sí se sabe es que un proyectil impactó contra una de las ventanillas cercana a la del chofer y destruyó por completo el vidrio. No hay datos pertinentes, por lo menos hasta donde hemos podido recabar, si se trató de un piedrazo o de un proyectil de arma de fuego que destruyó por completo la ventana, pero la realidad es que también el chofer dio de baja el servicio y se fue hacia la punta de línea. Y por último, hubo otro colectivo, un 126, que también fue atacado a balazos, por lo menos 3 impactos de bala registró la conductora de esta unidad, que bueno, sucumbió al pánico, manejó sin frenar durante 15 cuadras y después se fue hacia la punta de la línea luego de haber dado el aviso. Bien. Esos son los ataques contra los colectivos. Y después, más tarde, llegando casi a las 0 horas, se registró por parte de un chofer de taxi el impacto en la chapa trasera
de lo que no se sabe si fueron perdigones o sencillamente un gomerazo, pero ya se había registrado esta situación de pánico entre los trabajadores del transporte público de pasajeros durante la noche. Entonces, ante la duda, también se hizo un llamado a todos los choferes, a todos los peones de taxi, desde el sindicato de peones de taxi, para que guardaran las unidades, y lo mismo hicieron los titulares de licencias de taxi que responden al servicio de radioeléctrico, que también enviaron a todos sus colegas a guardar las unidades en los garages y a sostener un paro entre las 0 horas y las 6 de la mañana. Acá hay una diferencia respecto de los colectivos, porque los colectivos, por lo menos hasta este momento, no han brindado detalles de cuál será la duración de la medida de fuerza. Iba a decir una medida de fuerza, es que no es una medida de fuerza, claro. porque acá no hay un conflicto gremial, acá no hay alguien contra el cual se hace un retiro de la actividad, no es contra un empresario, sino que es en consonancia con las medidas de seguridad tomadas hace ya 2 semanas atrás, en connivencia con los empresarios del transporte, para cuidar la vida y la salud de los trabajadores. Seguro. Harry, contame, a ver, ¿por qué el narco se la agarra con choferes de colectivo, choferes de taxi, son los más expuestos? ¿Hay una venganza declarada, una guerra declarada entre ellos, o es para demostrar el poder ante el poder mismo en la provincia de Santa Fe y en la Nación, a Maximiliano Puyaro y a Patricia Bullrich? ¿Qué se sabe de eso? Mira, lo que te puedo decir, o sea, no hay elementos para poder decir que la tienen contra los trabajadores públicos. No existe algo que nos pueda indicar eso. Lo que sí te puedo decir es que durante los meses de noviembre y de diciembre hubo un marcado descenso entre los enfrentamientos con balaceras entre las propias bandas narcocriminales que se disputan los territorios en el sur, suroeste, oeste y noroeste de la ciudad, que en aquel momento era por lo menos material de día a día. Lo que sí marcó un parteaguas en la violencia de nuestra ciudad tiene que ver con la utilización de cuerpos humanos a modo de sobres para enviar mensajes a toda la comunidad y a las autoridades de turno. Claro. Es decir, en septiembre del año 2022, si mal no recuerdo la fecha, muy probablemente le estoy errando, Lorenzo Jimmy Altamirano, un músico punk que poco después nos enteramos de que no tenía absolutamente nada que ver con la criminalidad organizada de nuestra ciudad, fue hallado muerto, ultimado a balazos en la puerta del estadio de Newell's Old Boys en el Parque Independencia, con un mensaje que estaba dirigido directamente a una de las facciones de la banda Los Monos, que está metida dentro de la barra de Newell's. Ahí te das cuenta de que por un momento son mensajes que también continuaban en una lógica de comunicación entre las mismas pandillas. ¿Qué sucede? Esto se rompe a partir de que en diciembre del año pasado, en los últimos años del año pasado, asesinaron a balazos a un chofer de colectivo, César Roldán, también dejando un mensaje contra el recién ascendido gobernador Maximiliano Puyaro. En este sentido es que yo no te puedo decir que existe una tirria con los trabajadores. Lo que sí existe es lo que se puede llamar una paritaria de la criminalidad, en donde se están midiendo las fuerzas entre las autoridades locales y las bandas que presuntamente, algunos colegas eligen creerlo, yo todavía tengo mis reparos, en que han unido fuerzas por lo menos para mostrar músculo ante el gobierno nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza y todos sus efectivos de las fuerzas federales, y el propio Puyaro, al cual ya lo conocen hace bastante tiempo, teniendo en cuenta que entre el año 2015 y 2019 fue el ministro de Seguridad del ya finado exgobernador Miguel Lifchit. A ver,
lo tengo que decir de la manera más coloquial posible. La guerra empezó a recrudecer, Harry, con la famosa foto de los presos, de los narcos. No me acuerdo si fue en Piñero o en Coronda, al estilo Bukele. Allí es donde se enojan los presos narcos y a partir de allí inician esta campaña de ataques a servidores públicos. Para empezar, sin ánimos de corregirte ni nada por el estilo, yo no usaría Hacelo porque vos estás guerra. allá, vos estás allá y yo estoy en Buenos Aires. O sea, lo que yo diga mal, vos tenés todo el derecho de corregirlo, por supuesto. Bueno, yo no usaría el término guerra, sencillamente porque no se trata de dos fuerzas similares o parecidas con intereses encontrados. Estamos hablando de un Estado que hace mucho tiempo, por lo menos desde el año 2013, que no encuentra el agujero del mate de qué carajo hacer con el tema de la inseguridad y sobre todo de la violencia urbana, porque esto no se trata de pungueros o de arrebatadores de carteras o de personas que vienen y a punta de cuchillo o de pistola te arrebatan el celular en la puerta de tu casa. No, se trata de, lisa y llanamente, el asesinato tanto de personas que tal vez o presuntamente están integrando bandas de narcomenudeo o de otra actividad ilícita, y en el medio también el asesinato de inocentes a través de el uso indiscriminado de armas de fuego, sobre todo en barrios populares. Claro. Y esto se da porque nunca, jamás, en la historia de los gobiernos recientes, al menos de las últimas 3 gestiones en Santa Fe, se pudo aplicar una política de extracción de armas de fuego muy virulentamente circulantes, por lo menos en los últimos años, en la provincia de Santa Fe. Eso por un lado. Después, en lo que va a tu pregunta de cómo se desata todo esto, yo he charlado con otros compañeros que se dedican a la investigación criminal y en lo que, por un lado, hay 3 versiones de cómo fue que esto se desata. El gobernador Maximiliano Puyaro entiende que el primer episodio de todo esto tuvo que ver con los disparos hacia un colectivo que trasladaba efectivos del servicio penitenciario a finales de febrero de este año. Eso por un lado. Pocos días después de eso aparecen las fotos a lo Bukele, una provocación exagerada, impostada, que nada tiene que ver con los procedimientos penitenciarios de nuestra provincia, por lo menos los regulares, y que además es completamente necesario, teniendo en cuenta que ese no es el procedimiento para realizar las pesquisas. Claro. Eso, en ese sentido, también se quiso mostrar músculo, vaya a saber a quién, Sí. Imitando un modelo que tampoco sirve, por lo menos en las lógicas penitenciarias de Santa Fe. Pero a lo que quiero ir es que esta foto es posterior al inicio de una ola de violencia que ya se veía de manera incipiente. Pero a todo esto también hay que entender que incluso antes de estas balas contra estos tiroteos contra los colectivos que trasladaban a los servicios penitenciarios a finales de febrero, en la semana del 17 de febrero, no recuerdo bien la fecha, perdón por no ser tan exacto, lo que ocurrió fue que las autoridades acusaron y detuvieron a 5 efectivos de las fuerzas de seguridad, 4 de ellos integrantes de la policía provincial, y el quinto era un trabajador si mal no recuerdo, de las fuerzas penitenciarias, pero a lo que quiero ir es que fueron acusados por haber plantado fueron 2 armas de fuego
para inculpar a un joven de haber sido el autor de las balaceras contra un colectivo más temprano, cerca de mediados de enero, en donde se había recibido una amenaza contra el gobernador Maximiliano Puyaro y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. ¿Qué tiene de particular este evento? No es la primera vez que se denuncia la participación de un policía, en este caso de varios policías, en los entramados criminales. Porque aquí que lo que había sucedido con estas armas implantadas es que lo que se buscaba era llevar la atención de la investigación de una banda narcocriminal a otra. Es decir, es la participación directa de la fuerza policial en este estire y afloje de ver quién es más poderoso en los barrios de las determinadas bandas. Es un juego que se hace, el ex defensor provincial Gabriel Ganón dice que es una jugarreta por parte del gobierno provincial. Bien. Para jugar en favor de una banda o de otra, cosa que ya se ha hecho. Si no, estudiemos qué es lo que ocurrió con el enjuiciamiento de los monos y cómo creció con ese espacio vacío que se le fabricó desde la justicia Esteban Lindor Alvarado en los años 2015, 16, 17 y 18 hasta su caída en desgracia. Pero lo que quiero es que no se puede hablar de guerra porque primero que es, ponele, el Estado contra una organización criminal que ni siquiera es tal, porque las bandas criminales en Rosario son muy pequeñas, son muy rústicas y muy desorganizadas en comparación de lo que vemos cuando prendemos Netflix y vemos la serie Narcos. O sea, no es para nada las maras de El Salvador, no es para nada las bandas o los carteles de Medellín o de México, sino que se trata de bandas pequeñas, de bandas rústicas y bastante violentas, precisamente por este acceso irrestricto que han tenido a las armas, muchas de ellas provenientes del sistema penitenciario o hasta incluso y principalmente de la policía provincial. De hecho, si nos vamos a los crímenes que desataron esta ola de violencia al principio de marzo, estamos hablando de 2 taxistas asesinados con 24 horas de diferencia, con la misma pistola y con balas que están marcadas por la policía provincial. Es decir, la participación de las fuerzas de seguridad en todo esto es obligatoria para que nosotros estemos hablando de una situación de temor y de que hoy en Rosario las calles se parezcan más a marzo del 2020, en medio de la pandemia, donde la gente no circulaba, a una situación de normalidad, o si se quiere, de nerviosismo al cual de a poco íbamos ingresando para volver de nuevo a la calma en los últimos días y que nuevamente se ha visto interrumpido con estos sucesos que vimos anoche. Harry, vamos a volver a hablar. Muy interesante todo lo que nos contaste, doloroso y muy interesante. Ojalá que esto empiece a tener por fin un fin, el fin de verdad y no el fin de adorno. Te mando un abrazo, Harry, gracias. Un abrazo enorme, Pablo, que sigas muy bien, hasta luego. Hasta a disposición para lo que se requiera. Por supuesto. Harry Parola, Manuel Harry Parola, es periodista del diario La Capital, de la revista Conclusión, allí en la provincia de Santa Fe, en Rosario concretamente.